obviamente relacionada a psicología. Entonces, Fernández Ballesteros propone de que todo informe psicológico debe tener tres características fundamentales. Debe ser de rigor científico, por lo antes ya mencionado, lo que hemos venido conversando desde el inicio. Debe ser un vehículo de comunicación. Es un vehículo de comunicación que no solamente va dirigido a un profesional en psicología o una persona con ciertas características, sino también debe comunicar en un lenguaje sencillo y claro que pueda ser entendible para la gran mayoría de personas, ¿no? Si bien es cierto, hay requisitos mínimos, pero estos tienen que ser entendibles, ¿no? Y comprensibles por la gran mayoría de personas. Y debe ser útil, y en ese sentido debe responder a un objetivo, ¿no? Debe tener un objetivo. O sea, si bien es cierto, esa es la concretización del proceso de evaluación, tiene que responder a un objetivo. Por lo tanto, nosotros no hacemos informes psicológicos por hacer. O sea, no es que nos digan, ya día voy a hacer informe, voy a hacer 20 informes psicológicos porque lo puedo hacer. No. O sea, es un análisis, es un producto de. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cuáles son esas tres características fundamentales y principales que debe tener? Es de carácter científico, es un vehículo de comunicación y en este caso tiene una utilidad y responde a un objetivo. Bien, ahora, esas características tienen que notarse o evidenciarse en su estructura. Yo quiero que muchos de los que están ahorita compartiendo en esta transmisión puedan mencionarme de repente si en sus países o si de repente en su vida práctica cada uno tiene un formato diferente. Yo no quiero aquí proponer una única estructura o esta estructura como la única, la correcta, sino tiene que cada uno de nosotros va aumentando, como les digo, responde a un objetivo y por lo tanto hay una estructura básica. Yo voy a ahorita mencionar cuál es la estructura particularmente que yo utilizo en mis evaluaciones, en esa secuencialidad. Entonces cada uno de ustedes puede ahí mencionar, faltó esta, yo le agrego esta. Como les digo, todo planteamiento, propuesta es perfectible. Bien, entonces, la primera parte, o la primera consigna, disculpen que me deje la nariz porque estoy un poco resfriado con la alergia, entonces eso me lleva a que me esté cada rato tocando la nariz. Bien, entonces, la primera parte es los datos generales, ¿no? Donde va el nombre del evaluado, información básica y de utilidad para el profesional, ¿no? Que considere pertinente, el motivo de consulta, es decir, la razón por la cual esta persona acude a evaluación, antecedentes relevantes. Aquí es un poco de la síntesis o si la síntesis de la información de vital importancia que va a ir explicando el por qué el evaluado está acudiendo a evaluación y en base a esa información podamos nosotros dar respuesta a cuáles son las razones por las cuales la persona, niño, adulto o adolescente, o en este caso, se está generando una dificultad o se observa un problema o determinado fenómeno. Entonces aquí podemos consignar lo que generalmente nosotros conocemos como anamnesis o entrevista, es una síntesis en lo que antecedentes relevantes. Viene la observación de conducta, ¿no? Del evaluado durante el momento de evaluación, antes, durante y después de la evaluación, técnicas e instrumentos utilizados, la interpretación de resultados, y aquí ya viene todo el análisis y la interpretación y las respuestas que nosotros le damos a partir de los resultados que tenemos en cada área que vamos evaluando, las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, son 8 puntos que particularmente yo considero en mi informe psicológico. Algunos podrán decirme, yo por ahí le coloco las fuentes de los documentos que utilizo, ¿no? Coloco ahí las fuentes de SM5, de repente por ahí artículos en base a casos que me pueden a mí explicar o un poco más a profundidad el caso que yo estoy evaluando. Como les digo, se puede consignar más, más partes, pero lo importante es que respondamos, ¿no? a lo que verdaderamente necesita en este caso el evaluado. Respondamos al objetivo de la evaluación, que la información que vamos a consignar sea útil, ¿no? No el hecho de que un informe extenso no quiere decir que es un informe bueno, ¿no? O correcto, o en este caso eficaz. Entonces, en ese sentido tenemos que tener bastante cuidado. Bastante cuidado. Bien, entonces son 8 partes.
que particularmente yo propongo la estructura de un informe. Entonces, ahora, vamos a ver un poco de estilos de redacción del informe psicológico. Particularmente yo considero tres, que es lo que un poco he ido recabando a lo largo de las revisiones de fuentes. Y dentro de todo, en el 2007 revisé el libro de Beatriz Cataneo, en el capítulo 3 referente al informe psicológico. Bueno, el libro lleva el nombre de informe psicológico de Beatriz Cataneo, que es una compilación de pautas y criterios de redacción o sobre todo redacción y elaboración para informes para el campo educativo, clínico, forense, organizacional, jurídico. Son pautas y criterios muy importantes para su elaboración que podamos nosotros tomar en cuenta al momento de diseñar o elaborar un informe. Entonces, dentro de ello encontramos tres estilos erróneos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que le denominan el estilo Barnum. El estilo Barnum, con el cual se redacta un informe, no contribuye mayor información sobre el sujeto. Netamente se centra en una descripción universal y ambigua. ¿Cómo yo evidencio este estilo? ¿No? El sujeto de repente, por ejemplo, a ver, el sujeto obtiene un rango promedio en cuanto al control de emociones y tolerancia a la frustración. Por lo cual eso implica que en situaciones difíciles puede, como no, reaccionar de manera adecuada. Entonces lo único que yo estoy haciendo es redundar algo que probablemente lo haya yo podido explicar o resumir en una sola frase. Y con la finalidad solamente de extenderlo, lo he redactado o lo he expresado de otra manera. Entonces el estilo Barnum es un estilo erróneo en la redacción de informes que simplemente se basa en descripciones universales y que son ambiguas. Por lo tanto no suman y no clarifican los resultados, ¿no? No lo expresan o no lo evidencian de manera correcta. Hay un estilo antiguo, o también lo denominan como estilo anticuado, el cual predominantemente hace alusión a descripciones redundantes y a información que no permite esclarecer las características individuales de cada sujeto. Por lo tanto, al igual que el anterior, tampoco me permite esa utilidad. El tercero tiene un nombre bastante particular y singular, pero lo denominan, por ejemplo, el estilo de la Avenida Madison o el informe de la Avenida Madison. ¿A qué hace referencia a esto? Y si este estilo hace referencia a que el profesional que ejecuta o que redacta el informe basa o manifiesta su parcialidad, es decir, hace evidente en su redacción la parcialización o evidencia un alto nivel de subjetividad en cuanto a la redacción del informe, ya sea para poder negar o ocultar la presencia de algún déficit, ¿no? O algún conjunto de características patológicas, o de repente a adquirir un matiz de superioridad en cuanto a ellas. Entonces, en ese sentido, ya nos estamos dando cuenta que la interpretación está sesgada por un alto nivel de subjetividad. Bien, Carla Vargas nos dice, ¿los autores los puede recomendar? Bien, justo como lo acabo de mencionar al inicio, yo este breve material, lo cual estoy compartiendo ahorita, que en realidad lo estoy un poco guiándome en base a las diapositivas, son dos principalmente. Es de el libro de Informe Psicológico de Beatriz Cataneo, ¿no? Cuya edición es de 2007, y el otro es de el libro de Evaluación Psicológica de Rosana Fernández Ballesteros, de la edición del 2013. ¿Sí? Son dos libros de consulta básico que todos nosotros debemos de revisarlo en su momento respecto a evaluación. Y luego, pues bien, si nosotros buscamos ya, nos aventuramos y muchos años atrás, podemos revisar el libro de Walter Kopfler, Informe Psicológico. Es un libro antiquísimo, muy antiguo, pero que algunos aspectos nos puede clarificar, ¿no? Pero generalmente estos libros yo resumo. El de Beatriz Cataneo y el de Rosana Fernández Ballesteros. El de Beatriz Cataneo, que se llama Informe Psicológico, y el de Rosana Fernández Ballesteros, que es Evaluación Psicológica. ¿Sí? Esos dos. Bien, entonces, una vez que he explicado un poquito, compartido con ustedes los estilos de los informes psicológicos, estilos erróneos, o sea, los que no debemos nosotros de ejecutar y tener en cuenta, vamos a pasar a realmente, de repente, de los que muchos están esperando. ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen en la redacción de informes? Entonces, principalmente son dos.
o particularmente yo lo he estructurado en dos áreas. La primera de ellas hace alusión a la redacción y contenido, y la segunda se hace referencia a la estructura del informe, los errores en base a estructura. El primero en base a redacción y contenido, y el segundo los errores en cuanto a la estructura. Entonces, vamos a desarrollar primero aquellos errores comunes en base a redacción y contenido. Comencemos, a ver. Uno de los primeros, los errores, así, no estoy exagerando, y sé que muchos de los colegas aquí de Perú no me van a dejar mentir, esos son errores que aparentemente que a nosotros nos puede parecer o sorprender, esto pasa. Por ejemplo, error de consignar datos irrelevantes e inconexos con el objetivo de la evaluación. Por ejemplo, en la parte de datos generales se consigna el nombre de los informantes, el nombre de la institución educativa, el nombre de los maestros, el nivel socioeconómico e inclusive algunos consignan hasta peso y talla. Ahora, muchos de ustedes dirán, esto es discutible, es información importante, mientras más mejor. No necesariamente mientras más es mejor. Nosotros tenemos que recordar de la información que se consigne en el informe tiene que ser de utilidad. Es decir, se va a emplear, nos va a ayudar a nosotros a emplearlo para alguna estrategia posterior. Recordemos nuevamente, si para quienes se van conectando recién, las tres características del informe: tiene que ser un vehículo de comunicación, tiene que ser científico y sobre todo tiene que ser útil. Entonces, no olvidemos esos tres. ¿Ya? Bien, entonces, en base a ello, vuelvo a repetir, ¿por qué se considera nombre de los informantes? Es decir, del papá y mamá, ponen el nombre del papá, ¿no? Fernando Vilche Sánchez, y esposa, el nombre de la esposa, nombre del colegio, nombre de los profesores, nivel socioeconómico, etcétera. Les digo, puede ser, ustedes dirán, no, eso no tiene nada que ver. La pregunta es que, ¿en qué medida siempre me hago esta pregunta y también se los comento a mis estudiantes cuando vamos trabajando en tema de redacción? ¿Para qué me sirve el nombre de los papás? ¿Para qué me sirve el nombre del colegio? ¿Cuál sería el objetivo? Si no puedo responder a ello, pues entonces estamos dando cuenta que esa información no es útil o no es relevante. Por lo tanto, no es necesario que la consigne. Es más, ¿para qué coloco, por ejemplo, colocar el nombre del colegio en un informe psicológico? Muchas veces puede hasta perjudicar a los padres de familia, porque si yo hago un informe, porque muchos chicos van a evaluación, porque el colegio al cual están postulando se lo solicita, si yo estoy consignando el colegio al cual ha cursado estudios y voy hacia otro y me lo rechazan, yo tengo que ir a otro, yo estoy consignado un nombre a un colegio con el cual todavía no estudia o el cual no va a estudiar. Por lo tanto, es mejor no consignarlo para que así el informe sea general. El nivel socioeconómico, obviamente, también yo no le encuentro sentido, se los digo porque he encontrado informes con estos datos. Entonces, a lo largo de muchos pacientes que vienen a consulta, pues traen yo les solicito que traigan los informes más recientes y hay informes que tienen este tipo de información, y lo peor es que muchas veces omiten otra información que verdaderamente sí es importante, como la edad, como la fecha de nacimiento, etc. Entonces, eso sí es sorprendente. Entonces, el primer error común es colocar datos irrelevantes e inconexos con el objetivo de la evaluación, que no mantienen relación y que no va a sumar, ¿sí? Otro error común es que hacen descripciones ambiguas y que están sujetas a la libre interpretación de cada receptor del informe. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros queremos describir una conducta o queremos describir un evento, tenemos que hacer propiamente lo que nos pide la definición, describir, es decir, relatar, ¿no? Operacionalizar las conductas observables. El conjunto de conductas o de hechos que vamos observando es redactarlas en forma de conductas observables. Entonces, ¿qué tipo de descripciones son ambiguas y pues, se pueden prestar para la libre interpretación de todas las personas que tienen el informe? Por ejemplo, ¿no? El evaluado presenta buena disposición e interés ante la evaluadora. Denota una actitud risueña, aparentando un adecuado estado de salud. Yo me pregunto, allí el evaluado presenta una buena disposición e interés.
yo como evaluador, cómo me doy cuenta de su buena disposición, cómo me doy cuenta de su interés, cómo me doy cuenta de su actitud risueña, ¿no? Que a mí me da luces de que está bien de salud. O sea, muchos dirán, pero claro, Fernando, su disposición es porque se ríe, su disposición es porque ejecuta las tareas, su disposición es porque siempre está feliz. O sea, esto es tremendamente ambiguo, yo no sé y se presta, pero yo le puedo decir, para mí una buena disposición es que el chico me mire y ejecute sin realidad, sin emitir ninguna risa, ningún gesto, como para otros, la buena disposición y el interés es que el evaluador reaccione y se ría, ¿no? Y siempre esté feliz. Entonces, para esas cosas, por eso es mejor describir de manera operacional, hacer las conductas observables. Ustedes y Fernando, ¿cómo entonces yo hago una descripción observable, una conducta realmente observable? Particularmente lo que a mí me ayuda es que mi relato es una secuencialidad de hechos que tienen un contexto, de hechos, es decir, de eventos que suceden. Por ejemplo, yo quiero describir que el estudiante se distrae. Por ejemplo, puedo consignar o redactar de esta manera. El menor voltea la cabeza cuando se escucha algún sonido, ya sea un ruido que viene fuera del aula o de repente las conversaciones de sus compañeros, o asimismo interrumpe su ritmo de trabajo cogiendo los objetos de sus carpetas como lápices, como cartucheras e inclusive parándose de su lugar y dirigiéndose hacia los de sus compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy relatando un hecho, una secuencia de hechos en base a un contexto, específicamente cuando la profesora se encuentra ejecutando la clase o escribiendo en la pizarra. Entonces, así estoy describiendo una conducta, haciendo conductas observables que no se van a prestar para la interpretación. Entonces, eso es en cuanto a la presión de conducta. Aquí tengo otro ejemplo, por ejemplo, de cuando, que es un error, una descripción ambigua, el niño presenta problemas de atención, lleva los cuadernos atrasados a casa, no sale del recreo y tiene dificultades con sus compañeros. Yo vuelvo a preguntar, problemas de atención, ¿cómo se evidencian los problemas de atención? O sea, si tengo dudas de cómo, qué colocar, estoy operacionalizando las conductas y lo estoy consignando tal cual, si tengo dudas en eso, háganse esta pregunta. ¿Cómo evidencio? ¿O cómo se evidencia? ¿O cómo me di cuenta que el niño tiene problemas de atención? O sea, ¿por qué me di cuenta? Porque el profesor me lo dice, no es suficiente, sino porque yo he observado. ¿Qué he observado yo? Entonces, cuando puedan responder esta pregunta, y generalmente la respuesta va a ser un suceso de hechos, como lo vuelvo a repetir. Entonces, allí ya están operacionalizando, están describiendo. Entonces, eso es bastante importante. Entonces, que nosotros hagamos esta práctica. Yo entiendo que es complicado, no hay ningún libro que nos enseñe a nosotros a redactar. La única forma de aprender a redactar es en la medida que nosotros vayamos perfeccionando y redactando. Pero tengamos en cuenta estos criterios muy, muy, muy importantes, ¿sí? Nosotros no tenemos que emitir ni juicios de valor, ni descripciones ambiguas, ¿no? Ni que se presten para libres interpretaciones de las personas que puedan utilizar el informe. Tienen que ser conductas observables, ¿sí? O como antiguamente decía mi profesor de la universidad, si yo agarro el informe y voy leyendo la descripción de conducta, yo me voy haciendo una representación mental de cada uno de los hechos, estoy relatando y verdaderamente, y yo le doy contexto y me imagino, oh, esto es lo que pasa, pues sí, sí encuadra dentro del problema, o dentro de lo que están mencionando. Entonces, allí me doy cuenta que verdaderamente mi redacción no es ambigua. Otro error en la redacción y contenido, ¿no? Párrafos no mantienen coherencia ni linealidad entre sus ideas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando nosotros vamos haciendo la anamnesis, nosotros, dependiendo del enfoque, si es estructurado, semiestructurado, si yo soy un profesional que hace una entrevista libre, ¿no? Mi corte un poco más cualitativo. Entonces, el tema es que podamos centrarnos en que, particularmente si es que nosotros nos orientamos en la práctica clínica, laboral o educativa, nuestra entrevista tiene que ser estructurada. Tiene que responder a un objetivo. ¿Y por qué digo estructurada? Que mi conjunto de preguntas están en base a áreas o componentes que yo considero cruciales y que me van a servir. Yo no voy a preguntar o profundizar sobre áreas que realmente no tienen sentido. Entonces, por ejemplo,
Aquí les dato un ejemplo que yo he puesto. En cuanto a su historia